tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Soy Saraí Amboros Ramos y así comenzamos nuestro reporte de 360. Siempre es un placer estar junto a ustedes a través de la pantalla de Telesur. Comenzamos con nuestros titulares. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó el papel de las fuerzas militares que evitaron una guerra civil tras el intento de rebelión del grupo Wagner. Hablaremos sobre temas económicos en China. Beijing aseguró que el Producto Interior Bruto de China crecerá a un ritmo más rápido en el segundo trimestre de este año, después de avanzar un 4.5% interanual. También estaremos en Israel. Ciudadanos de Israel se movilizaron hasta la residencia del ministro de Justicia para protestar contra la reforma judicial impulsada por el gobierno y cuestionada por amplios sectores sociales. Comenzamos ampliando información en Rusia. El presidente de este país, Vladimir Putin, destacó el papel de las fuerzas militares que evitaron una guerra civil tras el intento de rebelión del grupo Wagner. Este martes, el mandatario ruso pronunció un discurso ante grupos de militares durante el cual les agradeció haberse interpuesto en el camino de la agitación, actuando con precisión y de manera coordinada. Putin destacó que las labores de esos militares lograron evitar que se desencadenara una guerra civil durante el intento de insurgencia por parte del grupo Wagner que tuvo lugar el pasado fin de semana. El presidente Putin reiteró además la determinación y la valentía de los militares, quienes se desempeñaron con un papel decisivo en la defensa del orden constitucional, la vida, la seguridad y la libertad de los ciudadanos rusos. Ustedes defendieron el orden constitucional, la vida, la seguridad y la libertad de nuestros ciudadanos, salvaron a nuestra patria de convulsiones y detuvieron efectivamente una guerra civil, actuaron clara y armoniosamente en una situación difícil. Las palabras del mandatario ruso, las acciones de las Fuerzas Armadas de este país, sin duda alguna, garantizaron la seguridad de las instalaciones de gran importancia y permitieron evitar víctimas entre civiles. Ustedes aseguraron el funcionamiento confiable de los centros de control estratégico más importantes, incluidas las instalaciones de defensa, la seguridad de las regiones fronterizas, la fuerza de retaguardia de nuestra Fuerza Armada y todas las formaciones militares que continuaron luchando heroicamente en este momento en el frente. No tuvimos que sacar unidades de combate de la zona de operaciones militares. El mandatario ruso detalló que los pilotos que murieron en el enfrentamiento con los rebeldes cumplieron con su deber militar. Así lo dijo. Nuestros compañeros de armas, pilotos, murieron en el enfrentamiento con los rebeldes, no se inmutaron y cumplieron honorablemente las órdenes y su deber militar. Pido honrar su memoria con un minuto de silencio. Vladimir Putin destacó además el papel fundamental de la sociedad rusa en la estabilización de la situación. Su determinación y coraje y la consolidación de toda la sociedad rusa jugaron un papel clave y decisivo en la estabilización de la situación. Las personas que se involucraron en el motín vieron que el ejército y el pueblo no estaban de su lado. Sobre este tema sumamos al análisis a nuestro invitado. Marcelo Montes nos acompaña, es analista político internacional, experto en política exterior rusa. Quiero darle los buenos días y las gracias por acompañarnos en esta jornada, Marcelo. Buenos días, gracias por la invitación. A usted las gracias. Le lanzo la primera consulta, tiene que ver justamente con las palabras del presidente Vladimir Putin, quien afirmaba que las Fuerzas Armadas rusas garantizaron la estabilidad del país, pero además también evitaron una guerra civil, protegiendo a cada uno de los ciudadanos y los frentes. Estratégicamente hablando, me gustaría consultarle en su consideración cuáles son aquellas fortalezas de la defensa rusa que han permitido lograr esta respuesta directa al presidente, pero además evitar que se propague esta intención de hacer estallar el país. ¿Cuáles son esas fortalezas que caracterizan en este momento la defensa rusa? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar en términos políticos antes que militares. En primer lugar, el generalato, que se mantuvo firme al lado del presidente Putin. En segundo lugar, la comunidad de inteligencia, que le responde de manera directa al presidente, porque él es
ex miembro de la misma a través del FSB. Y por último, el favor popular, como dice Maquiavelo, es decir, el apoyo por parte del pueblo. Hemos visto videos, sobre todo en Rostov del Don, donde el pueblo ruso se mantuvo firme al lado de su presidente y al lado de sus Fuerzas Armadas, intentando que las fuerzas del grupo Wagner depongan su actitud. Todo ese combo, todo ese mix, hizo que el presidente Putin enérgicamente condenara el motín. No fue un golpe de Estado, fue un motín, fue una rebelión militar de un grupo de mercenarios, y finalmente lograra negociar a través del presidente Lukashenko, mediando Lukashenko en esta instancia, con el comandante Prigozhin de las fuerzas mercenarias. Y de esa manera se terminó el problema. Marcelo, me gustaría hacer acentuación en lo que usted decía inicialmente, el apoyo no solo de las Fuerzas Armadas, sino también de la sociedad civil. El objetivo que se ha estado dando a conocer desde el principio de este conflicto es la necesidad de Vladimir Putin de proteger a los ciudadanos prorrusos de las zonas, de los espacios que ya forman parte de Rusia, que fueron anexados por pedido de la misma población, pero también de aquellos rusos que viven en estos territorios y que se enfrentan a una expansión neonazi. Ello responde también de alguna manera a ese objetivo, es decir, la respuesta de la sociedad civil está en concordancia con este objetivo supremo, que es el que está de alguna manera defendiendo el país y por lo cual está llevando esta operación militar especial en Ucrania. Ese ha sido el objetivo central desde el vamos. La ambición de Putin no tiene que ver ni con ocupar Kiev, ni ocupar Ucrania en su totalidad, ni desatar una tercera guerra mundial, como se dice o se mienten, sobre todo en los medios occidentales, sino básicamente la que tú dices, proteger a los ciudadanos civiles que han estado lidiando en una guerra civil con el ejército ucraniano durante 8 años y que fueron abandonados a su suerte. Hubo 13.000, 14.000 muertos a lo largo de esa guerra civil, y lo único que ha hecho la operación militar especial es tratar de restablecer el orden, ocupando con tropas rusas toda esa parte del sudeste y evitando que se la contraataque desde el oeste, desde el centro de Ucrania. Por supuesto, insisto, desde la prensa occidental todo eso ha sido desvirtuado, todo eso ha sido tergiversado, se lo ha visto a Putin como un imperialista, un neoimperialista, como un dictador, por supuesto, y está claro, y lo hemos visto a partir de este hecho del 24 de junio, que Putin no es ningún dictador, que Putin básicamente tiene el apoyo popular y que las Fuerzas Armadas le responden y que su objetivo es evitar el derramamiento de sangre. Y con ese objetivo central se ha evitado justamente que el grupo de Prigozhin pueda imponerse. También me gustaría consultarle en relación con las formas en las que estratégicamente está Rusia dirigiendo a sus Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ha firmado a principios del mes de enero de este año una reestructuración en las Fuerzas Armadas desde 2023 y hasta 2026. Pero, incluido ello, podríamos hacer una lectura, es decir, ante el gran apoyo que está recibiendo Ucrania por parte de la OTAN y algunos países europeos, evidentemente el país se ve en la necesidad de seguir fortaleciendo sus Fuerzas Armadas. Pero por otro lado, es importante también hacer una lectura del mensaje que queda para Occidente y para estos países europeos de la reacción que tuvieron las Fuerzas Armadas ante un evento como el del pasado fin de semana 24 de junio. En su lectura, ambos hechos que tienen relación sin duda, pero que se profundiza aún más con las respuestas de las Fuerzas Armadas ante este intento de motín. ¿Cuál es el mensaje en su consideración que se lanza al mundo en el caso de la respuesta de las Fuerzas Armadas rusas? Bueno, lo que tú dices, los dos puntos, estás en lo correcto y no son necesariamente contradictorios. La reforma militar rusa, Putin la prometió hace muchísimo tiempo. No la pudo efectivizar, en parte por cierta desconfianza o oposición del generalato, y por eso él recurre a fuerzas mercenarias, fuerzas contratistas, etcétera, etcétera, que tienden a evitar, digamos, que sobre todo la población civil le tema al servicio militar obligatorio, que es un poco el punto central de esa reforma militar, tantas veces postergada. Lamentablemente Putin no ha podido avanzar con esa reforma y por eso recurre a estos instrumentos.
Ahora, por el otro lado, como tú dices, lo que ha pasado el 24 de junio empuja al país y empuja al generalato ya que tiene ahora el ejército el papel central en la guerra contra Ucrania, ya no el grupo Wagner, obviamente empuja al generalato a realizar esa reforma militar, esa profesionalización, que es imperiosa, que es necesaria si Rusia pretende realmente vencer a las tropas de la OTAN, porque detrás de Ucrania claramente están las tropas de la OTAN. Entonces, realmente lo que ha ocurrido el 24 de junio impone a los generales, impone a Shoigu, impone a Gerásimo la necesidad de hacer esa reforma, sine qua non y urgente, para precisamente desnivelar o desequilibrar a favor de Rusia la guerra. Finalmente, Marcelo, le quiero consultar en relación con las decisiones tomadas luego del 24 de junio, luego de que fuera desactivado este motín. Uno de los puntos tenía que ver con la posibilidad de que aquellos que formaran parte del grupo Wagner y que no habían participado de este motín y quisieran unirse al Ministerio de Defensa ruso, lo podían hacer. ¿En qué sentido estamos también leyendo esta decisión? Es decir, yo puedo también trabajar con aquellos que en algún momento estuvieron indecisos en continuar con esta operación militar especial. ¿Cuál es la lectura que usted hace sobre esta decisión del gobierno ruso? Claramente, los 50.000 hombres del grupo Wagner, en la mitad permanece con Prigozhin en Bielorrusia, a la espera de, bueno, eventualmente otro indulto de Putin para volver a la guerra. Y otros 25.000 sí han vuelto a sus puestos de combate y claramente a Putin no le conviene tener mercenarios que operen el día de mañana para Occidente. Por lo tanto, va a tratar de apaciguar los ánimos, dejar pasar el tiempo, por un lado con Prigozhin, no necesariamente con su figura, que está muy dañada, la confianza del presidente Putin, pero sí con algunos de sus hombres. Y en el caso de los 25.000 que van a pelear o que siguen peleando, bueno, tratar de favorecerlos, de satisfacerlos en sus demandas para evitar otro motín. Ahora, de nuevo, yo insisto con esto, aquí el papel central de la guerra no la tienen que tener los mercenarios, porque es un arma de doble filo, ya está comprobado, sino básicamente el ejército ruso. Y este es un llamado a que el ministro Shoigu ponga toda su energía en fortalecer y modernizar el ejército ruso. A lo contrario, volverán a suceder casos o situaciones como las que hemos vivido. Gracias, Marcelo, por su lectura, su tiempo y sus consideraciones sobre este tema para Telesur. Le deseamos una excelente jornada. Gracias. Hasta la próxima. Hacemos nuestra primera pausa y al regreso les estaremos comentando. Beijing aseguró que el Producto Interior Bruto de China crecerá a un ritmo más rápido en el segundo trimestre de este año, después de avanzar un 4.5% interanual. Los detalles, el por qué, los revisamos a la vuelta en nuestro reporte 360. Regresamos, gracias por esperarnos. Lo hacemos desde China. El gobierno de este país aseguró que el Producto Interior Bruto crecerá a un ritmo más rápido en el segundo trimestre de este año, después de avanzar un 4.5% interanual en el primer trimestre. Según el primer ministro chino, Li Qiang, el gigante asiático pondrá en marcha medidas más prácticas y efectivas para expandir el potencial de la demanda interna y activará la vitalidad del mercado. La información fue dada a conocer en un discurso ante los aproximadamente 1.500 representantes de más de 90 países que se reúnen en el Foro Económico Mundial en la ciudad de Tianjin. En el marco de este evento, en el que el primer ministro chino tiene previsto reunirse con el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, a Davos, Klaus Schwab, Li Qiang también acaba de regresar a China tras visitar Alemania y Francia, donde hizo llamamientos en favor del libre comercio e insistió en rechazar el proteccionismo y los movimientos que tienen que ver con el ámbito de los suministros. Mirando este año,
La tendencia del repunte económico de China es bastante obvia. Ya hemos anunciado una tasa de crecimiento económico del 4,5% en el primer trimestre y se espera que en segundo trimestre sea más rápido que el primero. Esperamos alcanzar una tasa de crecimiento económico de alrededor de 5%. Por otro lado, Lin Qian denunció la politización y la ideologización de las relaciones comerciales bajo el eufemismo de eliminación de riesgos impulsada por Washington. Las empresas tienen la percepción más sensible de los riesgos económicos y comerciales y son las más calificadas para hablar sobre el tema. Debería depender de las empresas hacer juicios y elecciones. Los gobiernos y sus organizaciones adjuntas no deberían hacerse cargo, y mucho menos expandir, politizar o ideologizar el tema de la eliminación de riesgos. Seguimos en China. Allí se inauguró el mayor complejo híbrido de energía solar e hidroeléctrica del mundo con una capacidad de generación de 1 millón de kilovatios. Conectada este domingo, la planta fotovoltaica de Kela es el proyecto híbrido solar hidroeléctrico de mayor altitud del mundo, ya que sitúa su cota máxima a unos 4.600 metros sobre el nivel del mar. El complejo prevendrá también la utilización de unas 600.000 toneladas de carbón y supondrá una reducción de las emisiones de dióxido de carbono en más de 1.6 millones de toneladas cada año. Esta es la primera fase del proyecto híbrido de Liangkengpu en la provincia central de Sichuan, misma que será abastecida junto a la vecina municipalidad de Chongqing. Los paneles fotovoltaicos generan electricidad, mientras que la hierba debajo permite a los granjeros y pastores llevar sus yaks y caballos a pastar libremente en el área de la central eléctrica fotovoltaica, aumentando así sus ingresos. A continuación, aprovecharemos el papel de la Carretera Nacional 318 para desarrollar un nuevo destino de turismo industrial. Hablamos de crisis ecológica. Fuertes deslizamientos de tierra han causado la desaparición de 7 personas en la provincia de Sichuan, luego de varios días de intensas lluvias. Los corrimientos se produjeron en esta madrugada en 2 municipios del condado de Wenchuan. En conjunto, más de 400 personas trabajan en la búsqueda de los desaparecidos, mientras que 900 vecinos tuvieron que ser realojados a causa del desastre. Durante las últimas semanas, las intensas precipitaciones provocaron que más de 200.000 personas se vean damnificadas en el centro del país, mientras que varias provincias del sur se mantienen en alerta ante posible desbordamiento de ríos. Cambiamos, al menos 16 personas murieron y 32 resultaron heridas en varios incidentes provocados por fuertes lluvias al norte de Pakistán. En la provincia norteña de Punjab, al menos 13 personas fallecieron y 23 resultaron heridas luego de una quincena de incidentes en los 2 últimos días, como caída de rayos y ahogamientos. Se pudo conocer que 17 de los heridos se encuentran en estado grave y algunas estimaciones indican que el número de víctimas en esta región podría ser incluso superior, con una veintena de fallecidos y más de 82 heridos. En este contexto, el Departamento de Meteorología de Pakistán informó que las fuertes lluvias continuarán azotando el país asiático en los siguientes días. Ampliamos uno de nuestros titulares. Cientos de israelíes se reunieron este martes frente a la casa del ministro de Justicia, Yariv Levin, para protestar contra una reforma judicial impulsada por el gobierno y cuestionada por amplios sectores sociales. Junto con el primer ministro Benjamin Netanyahu, Levin es considerado el principal arquitecto del proyecto, que sus opositores consideran un ataque contra el equilibrio de poder al otorgarle al Ejecutivo mayor influencia sobre la Corte Suprema. A su vez, la reforma propuesta restringiría la capacidad del Supremo para rechazar leyes al permitirle al Parlamento volver a legislar normativas impugnadas por ese órgano. Ante esa iniciativa, desde enero último, diversos sectores, desde médicos, universidades y sindicatos, realizan protestas masivas en diversos puntos de la geografía nacional para denunciar lo que consideran como un atropello a las instituciones.
Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, el vocero de la Cancillería de Irán, Nasser Kanani, condenó la política de sanciones ilegales llevada a cabo por Estados Unidos y los crímenes que la Casa Blanca ha perpetrado contra el pueblo iraní en los últimos 40 años. El punto de vista del gobierno iraní es tener una relación diplomática equilibrada con otros países, basada en el respeto mutuo, pero nunca hemos sentido respeto por parte de Estados Unidos hacia Irán. El gobierno de Estados Unidos ha cometido innumerables crímenes contra el gobierno y el pueblo de Irán, y debe rendir cuentas por estos crímenes. Estados Unidos debe corregir fundamentalmente sus acciones contra Irán. Por otro lado, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní señaló que durante su espacio, los países de la región, el canciller Hossein Amir Abdollahian propuso la realización de una conferencia sobre diálogo y cooperación entre los 8 países que integran el Golfo Pérsico. Ello lo dijo durante su gira. Durante su visita a los países de la región, el canciller iraní presentó la iniciativa de celebrar una conferencia sobre el diálogo y la cooperación entre los 8 países del Golfo. Esta iniciativa fue bien recibida por los países pertinentes. Esta iniciativa para establecer una plataforma para el diálogo y la cooperación tiene como objetivo crear una paz y seguridad sostenible en la región. Irán cree que esto ayudará al desarrollo integral de la región, que se ajusta a los intereses comunes de los países de la región. Y antes de concluir nuestro reporte de 360, Telesur les invita a ver a continuación el programa Notables, conducido por Jorge Gestoso, quien conversa con Isaac Morales, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, para hablar sobre el rechazo a la reforma laboral en Colombia. Acá les mostramos nuestros horarios. No se pierda el programa Notables a partir de las 12 horas para Nicaragua y México, 13 horas para Ecuador y Colombia, 14 horas para Venezuela, Bolivia y Cuba, 15 horas para Argentina, Uruguay y Brasil. En vivo o diferido solo por Telesur. Recuerde que puede encontrar estas y otras informaciones a través de nuestras plataformas digitales. Siempre es un placer acompañarle en nombre del equipo que se encuentra tras cámara y mi persona. Pase una excelente jornada y hasta la próxima.